Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales a cargo de nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Hoy con la cuarta clase, la constitución energética del ser humano, la segunda parte. En este curso hacen parte activa miembros de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de Barranquilla, Colombia, la SEC, Sociedad Espiritista de Cartagena, los Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta. Como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración, con una elevación de pensamiento. Le vamos a pedir el favor a nuestra hermana América Batista de la Sociedad Espiritista de Cartagena para que dirija esta elevación de pensamiento. Adelante, América. Buenas noches. Buenas noches. Llena de vibraciones positivas, nos unimos con el Centro Espírita que va a dictar el curso por el señor Álvaro Vélez Pareja, que de buena voluntad y amparado por los espíritus del bien, benefactores de la Sociedad Espiritista de Colombia, porque hay muchos hermanos, no solamente de Cartagena, ni de Santa Marta, ni de Barranquilla, sino de muchos puntos del país que amorosamente nos unimos para recibir las bendiciones del mundo espiritual superior dentro del campo de la doctrina espírita en la cual militamos, y pidiéndole al mundo espiritual superior ayude a nuestro querido hermano Álvaro Vélez para que reciba todo el fluido energético que le facilite su expresión y amplíe sus sentimientos para que lo diga con todo el amor que lo invade. Que Jesús nos ampare y que este centro de nuestro compañero siempre sea el punto de enseñanza de este punto que él maneja, y que así sea. Así sea. Muchas gracias, América, por esa oración. Y Álvaro Vélez, la palabra es tuya. Adelante. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a esta cuarta clase del curso teórico de pases, vibraciones y tratamientos espirituales. A todos los nacionales y los que nos visitan desde otros países y otras ciudades, igualmente para que podamos recordar y compartir todas estas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita, desde la codificación espírita cartesiana, la extensa literatura mediúnica que nos trae muchas enseñanzas, libros dictados por André Luis, Juana de Ángelis, Emmanuel Becerra de Meneses, Manuel Filomeno de Miranda y muchos otros autores que han enriquecido todos estos conocimientos. Entonces, la segunda clase del tema, la constitución energética del ser humano, vamos a entrar hoy en una parte científica, aportes que han venido por fuera de la doctrina espírita. Habíamos visto en la primera clase que el periespíritu en la antigüedad, los distintos nombres que recibió en Egipto, entre los hindúes, en Grecia, Pitágoras, los hebreos, etcétera. Fue un recorrido que hicimos en la clase pasada, como lo consideró Paracelso, Fourier, Baraduc, hasta llegar al tema del cuerpo astral en el ocultismo y el esoterismo, la teosofía y otras formas de espiritualismo. Entonces, vamos a continuar entonces con recordar brevemente, porque fueron varias láminas en donde estuvimos hablando del periespíritu en las enseñanzas tomadas de los libros de Allan Kardec y la noción de
de periespíritu. Recordemos que el periespíritu es un cuerpo energético intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, que vimos que tiene una forma, la forma humana, tiene unas propiedades, una estructura, una organización, unas funciones, una densidad y una coloración de acuerdo al nivel evolutivo de su respectivo portador. También vimos que obedece a fenómenos de plasticidad, de expansibilidad, de elasticidad, penetrabilidad, absorción, hidroplastía y otras características que hemos visto en los distintos libros y en los distintos cursos. Pero en estas palabras aquí expresadas está el resumen de las propiedades del cuerpo energético que envuelve al espíritu propiamente dicho, que el espíritu en sí, en su esencia, no tiene una forma definida. Puede ser comparado con una luz, una llama, una chispa etérea, etcétera, pero que la forma que vemos, que ven los videntes, la forma en donde los espíritus se pueden identificar unos a otros es la forma humana y generalmente guarda la apariencia de la última reencarnación, pero que va modificándose a lo largo de las reencarnaciones y se va sutilizando. Vimos que el periespíritu es una condensación del fluido cósmico alrededor de un foco de inteligencia, que es el espíritu. También lo llama Kardec como cuerpo etéreo, fluídico y energético del espíritu. Es una estructura semimaterial, es una materia eminentemente sutil, quintasenciada, tomado del fluido universal de cada mundo, etérea según la naturaleza de cada mundo. Es uno de los más importantes productos del fluido cósmico, es el principio intermediario entre el espíritu y la materia y es el órgano sensitivo del espíritu. Recordemos que acá, mientras estamos encarnados con este cuerpo material, tenemos una serie de órganos de los sentidos, órganos sensitivos, y mucha gente se pregunta, pero ya desencarnados, ¿cómo percibe el espíritu? Vemos que los espíritus tienen percepciones, sensaciones, emociones, sufrimiento, guarda la inteligencia, la memoria, las inclinaciones, las tendencias, los recuerdos, las aspiraciones, los deseos, porque seguimos siendo seres humanos en el mundo espiritual, seguimos siendo personas. Y entonces, este periespíritu también tiene sus propios órganos de sensibilidad a través del cual los espíritus perciben. Vemos entonces que relacionamos las informaciones dictadas por Emmanuel a través del medium Francisco Cándido Javier en distintas obras y destacamos esta frase: el periespíritu es un organismo que constituye para el hombre el molde fundamental de la existencia, que subsiste más allá del sepulcro y permanece en la región que le corresponde de acuerdo con su peso específico. Es decir, que cada uno de nosotros tiene, en el sentido intelectivo y en el sentido moral, un grado evolutivo, y eso da como resultado un peso específico de nuestra naturaleza periespiritual, diferente los unos de los otros, desde los que presentan un periespíritu oscuro, pastoso, denso, hasta los espíritus que han evolucionado tanto que su periespíritu es tan sutil que parece que lo perdiera, pero lo conserva en un grado tan radiante, tan sutil, que no alcanzamos a imaginar siquiera, que se confunde con la naturaleza del espíritu que también en sí se ha purificado. Es decir, que tanto el espíritu como su periespíritu llegan a grados muy elevados de sutileza y de pureza y de perfeccionamiento. También dice Manuel que está formado con sustancias químicas que trascienden la serie estequiogenética conocida hasta ahora por la ciencia terrena. Es un andamiaje de materia rarificada que se altera de acuerdo con el patrón vibratorio del campo interno. El campo interno es todo lo que nosotros somos, lo que nosotros irradiamos y emitimos se va a reflejar y va a alterar y a modificar, para bien o para mal, digamos, la naturaleza del periespíritu. Entonces, los espíritus elevados presentan un periespíritu muy hermoso, muy sutil, diáfano y radiante, y los espíritus de muy baja condición, su periespíritu es casi material, muy oscuro, muy denso,
muy complejo y de apariencias desagradables, porque es el reflejo del alma. Delicado organismo con extrema plasticidad que se modifica bajo el poder del pensamiento, aunado a la voluntad. Bueno, y habíamos mencionado al doctor Hernán Guimarães Andrade, espírita brasileño, fundador del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas, y con su famoso libro La teoría corpuscular del espíritu, propuso el tema de el átomo espiritual, las formaciones espirituales simples y compuestas, el modelo organizador biológico, que es el perispíritu, que irradia alrededor un campo de energía, el campo biomagnético. Y la representación que hacen de este modelo organizador biológico, que es el que estructura al cuerpo físico durante todo el proceso del embarazo, la gestación. Entonces, hay una serie de aproximaciones a la idea de perispíritu de parte de otros autores, aproximaciones actuales a la idea de perispíritu. Vamos a mencionar, entre muchos, al doctor Hans Driesch de Alemania, que llamó la estructura entelequia, el profesor Kim von Hahn y el sistema energético de la acupuntura. También está otro investigador, Hans Spemann, que llama a esta estructura energética el organizador. Eugenio Rignano de Italia lo llama energía biótica. Charles Manning Chai y los gradientes fisiológicos. Ron Weiss y el campo biológico. El ruso Grichenko lo llamó bioplasma o cuerpo bioplásmico, que es un término que también se ha difundido bastante. Moore y la energía biótica. Rupert Sheldrake y los campos morfogenéticos. Para mencionar algunos, porque hay un libro de el ingeniero Hernán Guimarães Andrade que menciona todas estas investigaciones. Son otros autores. Entonces vemos aquí que este investigador denominó esto, que se preguntaba si hay un cuerpo dentro del cuerpo, ¿no? Un cuerpo de energía. Hans Driesch vivió entre 1867 y 1941 y fue nada más y nada menos que biólogo y filósofo alemán, presidente de la Sociedad para Investigación Psíquica, y propuso este término, organizador no material. Miren que ya tiene el concepto de que hay algo no material que organiza al cuerpo material, y lo llamó entelequia. Y dijo que los fenómenos paranormales son continuación de los fenómenos biológicos y psicológicos, y que había una semejanza entre la epigénesis embrionaria y la ectoplasmia dentro de la doctrina del supervitalismo. Más o menos lo que se entiende en esto es que así como el embrión y el feto obedecen a un proyecto que se va desarrollando a medida que van pasando las semanas y los meses del embarazo, parece que hubiera algo que va estructurando no solamente las leyes de la genética, sino que hay algo no material que conduce el desarrollo de esto. Entonces, cuando comparan esto con lo que se produce en las ectoplasmías, o sea, en las materializaciones ectoplásmicas de mediados y finales del siglo XIX y principios del XX, vieron que había una semejanza entre los dos procesos, ¿no? Lo que llevó a este investigador a concluir de que había algo energético organizando tanto el desarrollo fetal como la formación de las ectoplasmías, y eso es ni más ni menos que el perispíritu. En Rusia, hacia 1944, este investigador ruso, Grichenko, con un equipo de colaboradores, desarrollaron esta teoría de que habían llegado a la conclusión de que había un cuerpo dinámico formado de campos de fuerza, aquí el cual llamaron con un término más actual, que es bioplasma. Entonces ya fíjense que están hablando de que hay un campo de energía, un campo de fuerza,
que emana de esa estructura, que es un cuerpo dinámico, porque realmente el perispíritu es un cuerpo dinámico, pero ellos no están hablando aquí de perispíritu, ni están hablando de la doctrina espírita, están haciendo unas conclusiones de sus investigaciones. Y dicen que el bioplasma es una sustancia compleja de extraordinarias propiedades físicas y químicas, sentado en la raíz de los procesos biológicos. Algunos consideran que cuando se dice bioplasma se está refiriendo también al fluido vital y al ectoplasma, y que este cuerpo dinámico encierra la llave del secreto de la vida, que incluye funciones orgánicas normales y paranormales. El cuerpo bioplásmico sería el constituyente fronterizo que sufre la acción de los campos electrodinámicos y electromagnéticos del cuerpo espiritual. Entonces, esta frase encierra una proyección y un alcance, porque ya parece estar hablando de dos niveles de energía, ¿no? Un cuerpo bioplásmico y van más allá diciendo que hay un cuerpo espiritual. Serían dos niveles vibratorios, uno más próximo a la materia y otro más próximo hacia la parte espiritual. Y el profesor Kim Bonham hizo la siguiente experiencia. Recordemos que en estas civilizaciones orientales está muy asentado el tema de la acupuntura, reconociendo que en nuestro cuerpo físico hacia afuera, en la superficie, hay unos puntos y que los puntos están conectados por unos ductos, unos canalitos energéticos y unos conductos más extensos que van desde la cabeza hasta los pies y la punta de los dedos de las manos, pasando por distintas partes y órganos que llaman meridianos, y que ellos con las agujas producen desbloqueos cuando se bloquea la energía que va a través de estos puntos y estos meridianos, ¿no? Entonces, este profesor se preguntó si eso podía ser demostrado científicamente. Entonces tomó sustancias radioactivas y las inyectó en los puntos de acupuntura y le siguió el rastro y se dio cuenta de que no seguían el mismo sendero del sistema venoso ni del sistema arterial, sino que formaban otra red, ¿no? Y se iban dibujando. Lástima que no se encuentren en internet estas láminas, o la investigación del profesor Kim Bonham de Corea del Norte, porque allí él fue llegando a la conclusión de que sí se podía demostrar que existía una estructura energética, que es la que utiliza la acupuntura. Sistema energético, circuitos de baja resistencia eléctrica en un organismo vivo, conectando los puntos de acupuntura. Forman un cuarto sistema en un nivel equivalente al sistema circulatorio, sistema nervioso y sistema linfático. Entonces, es, digamos que, una ciencia que va más allá, y así como nosotros tenemos un sistema circulatorio que parte del corazón y los grandes vasos y se extiende por todo el cuerpo hasta los capilares más finitos en el final de las células y de la punta de los dedos y cualquier órgano, etcétera. Y esa sangre, después que hace ese recorrido, hace un retorno empezando por unas venas muy finitas que se van engrosando hasta llegar nuevamente al corazón, a los pulmones, etcétera, haciendo su recorrido como estudia la anatomía y la fisiología. Igualmente, el sistema nervioso sigue un patrón parecido. Parte del cerebro, la médula, y se convierte en hilos nerviosos que recorren hasta los puntos más distantes del cuerpo y de los órganos, y el sistema linfático también es como una malla, una estructura. Entonces él dice que el sistema energético de la acupuntura es más o menos algo comparable, formando un cuarto sistema, estrechamente relacionado con el sistema endocrino, que es otro sistema también. Este sistema sería el armazón del cuerpo bioplásmico postulado por los soviéticos. Entonces, miren esa última frase, que también tiene una gran importancia, porque allí están considerando dos estructuras distintas, ¿no? El sistema
energético de la acupuntura sería como una malla eléctrica que recorre todo el cuerpo y que a su vez sería la armazón de lo que propusieron los rusos, que es el llamado cuerpo bioplásmico, que está formado de fluido vital, ¿no? O bioenergía o bioplasma. Entonces son interesantes estas investigaciones, ¿no? Ahí está representado el sistema de la acupuntura, los puntos, los ductos, los meridianos, y es una estructura energética. Vemos este otro investigador norteamericano, el doctor Harold Saxon Burke, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y él propuso, le llamó a estos los campos de la vida, ¿no? Los campos de la vida, que son unos campos electrodinámicos que controlan los procesos biológicos en todos los seres vivos, desde los vegetales, animales y el ser humano, ¿no? Y que tendría cualidades organizadoras y directrices. Y él desarrolló una disciplina científica conocida como la bioelectrónica y diseñó distintos aparatos en su tema de investigación, ¿no? Y incluso llegó a postular que así como otro investigador que vimos anteriormente se preguntó, ¿será que hay un cuerpo de energía dentro del cuerpo? Llegó a la conclusión de que no solamente era dentro del cuerpo, sino se podía proyectar hacia afuera. Hans Spemann, embriólogo alemán, premio Nobel de Medicina, fue el primer embriólogo en identificar los campos morfogénicos en sus experimentos. Lo llamó el organizador, así como otros también lo llamaron organizador. Son unas pequeñas regiones que ya fueron llamadas el organizador, ya que parecían ser las responsables de controlar la organización del cuerpo embrionario completo. Entonces ya ahí se está viendo que hay una serie de coincidencias en todos estos investigadores. Y proporcionó por primera vez una evidencia inequívoca de que el destino de la célula y el tejido puede ser determinado por señales recibidas de otras células. Y en este caso ellos están hablando no de señales químicas, porque sería fácil concluir de que cuando una célula o un tejido influye sobre otro es porque hay una transmisión a través del flujo sanguíneo o el flujo nervioso, pero hay experimentos que dan a entender que hay una influencia casi que de tipo eléctrico. Bueno, la energía biológica propuesta por Eugenio Rignano en Italia y dice que en los estados embriogénicos, o sea, el desarrollo del embrión, las células germen constituye un centro dinámico del que irradian dosis de fuerza biótica. Ven que van jugando con los términos, ¿no? Fuerza biótica a todas las demás células en sucesión. O sea que hay un centro dinámico, dirigiendo el curso de su desarrollo que procede de una formación de partes u órganos, una epigénesis de la masa original y relativamente simple del protoplasma del huevo. Este es un constante intercambio de energía, el que constituye la vida de un organismo, el intercambio de energía. Y otros autores no detallados uno por uno, pero mencionados por Hernán Guimarães Andrade, y dice que los mismos conceptos esenciales están representados por la hormé de este científico desconocido para nosotros, von Monaco, la actividad hórmica de McDougall, la energía biótica de Moore, el bión químico de Osborne y el elan vital de Bergson. Valdría la pena indagar en cada uno de estos 4 o 5 autores para ver a qué conclusiones llegaron o qué investigación hicieron, si se aproxima o se distancia de lo que estamos viendo. Charles Manning Child, zoólogo norteamericano, sugirió que la polaridad y simetría ya estaban presentes en el organismo antes que los procesos de desarrollo comenzaran a causar una diferenciación y especialización creciente. Todos estos conceptos y todos estos términos que están aquí, estos párrafos, son copiados directamente del internet y de las obras de estos autores.
Y como podemos ver, es una terminología bastante científica y muy técnica, que de pronto no dominamos completamente, pero que vamos teniendo una cierta idea porque tiene una familiaridad con lo que hemos visto en la codificación, en los libros de André Luis y de otros autores. Entonces, esto que parece simple, que dice que una polaridad y simetría que están presentes antes de que se den los procesos del desarrollo, indica que ahí, en el concepto del doctor Chai, digamos que unas fuerzas que influyen en el organismo. Fuerzas externas fueron vistas como la causa de las diferencias cuantitativas en el organismo, que luego llevaron al proceso organizado de diferenciación durante el desarrollo. Entonces nosotros los espíritas, aunque no dominemos esta materia y no alcancemos a ver el alcance de estas investigaciones, por lo menos debemos tener nociones de que estos autores, digamos, incursionaron en este tema. El profesor Joseph Campbell, antropólogo, escritor y profesor norteamericano, vemos que todos tienen unos títulos universitarios, una profesión, una formación, han escrito libros, son catedráticos, ¿no? Y dijo, nuestros cuerpos espirituales están hechos de pensamiento mismo. Y en muchos sistemas y enseñanzas, el pensamiento en sí mismo es de naturaleza muy espiritual, indudablemente. Porque como está en el libro de los espíritus, la inteligencia y el espíritu se confunden en un solo principio. Somos los seres inteligentes de la creación. Entonces, el pensamiento es lógicamente de naturaleza espiritual. Rupert Sheldrake, biólogo y bioquímico británico, habló de un campo morfogénico o morfogenético. Es un área localizada en el embrión que sigue procesos particulares para el desarrollo de determinados órganos. Se refiere a un grupo de células cuya posición y finalidad están especificados y vinculados al mismo set de límites espaciales. La función o programa general de un campo morfogénico está determinado para que un grupo de células particulares dé lugar a un órgano particular, inclusive cuando sea trasplantado a una parte diferente del embrión. Muchos dirán que estos son efectos de la química, ¿no? De la física, las leyes de la herencia, todo lo que enseña la genética, indudablemente todo esto está allí, claro, ¿no? Y bien demostrado, pero ellos van más allá porque hablan ya de que hay unos campos, y cuando se habla de campos se habla de energías no muy bien conocidas, pero que producen unos efectos. Y él habló de la inducción embriológica. Es el proceso por el que un grupo de células cambia el comportamiento de otro grupo de células adyacentes, provocando un cambio en su forma, su tasa mitótica o su finalidad. La inducción es un mecanismo responsable de la coordinación observada en la construcción de los órganos. Y solo para leer, dice que ese campo morfogenético o mórfico, en el marco teórico de la biología, el campo mórfico es el nombre dado por Rupert Sheldrake a un campo hipotético que explicaría a el advenimiento de formas durante el desarrollo embrionario y postembrionario. B. La evolución simultánea de la misma función adaptativa en poblaciones biológicas discontinuas. Y C. Fenómenos psicológicos y sociológicos asociados a la intuición y a la telepatía. Entonces ya vemos que está involucrando fenómenos paranormales que proceden del alma cuando se habla de ese campo mórfico. Vemos aquí entonces, continuamos con lo que habíamos visto, ¿no? En la conclusión de la clase anterior. Resumiendo, hemos visto aquí muy rápidamente todas estas teorías que son analizadas por el ingeniero
Hernández Guimarães Andrade en sus obras, y que habíamos llegado a la conclusión de que el ser humano, además de perispíritu, perispíritu y cuerpo físico, tiene un campo mental que es intermediario, porque el campo mental es como para recordar, irradiación del pensamiento que forma como energía líneas de fuerza, que a su vez como líneas de fuerza forman un campo de energía que le da estructura al perispíritu. Entonces es una estructura más esencial antes del perispíritu, ¿no? Que está más próxima porque emana de la propia mente. Después está el perispíritu, con el cual estamos muy familiarizados por todo lo que hemos leído, el cuerpo intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, pero el perispíritu no actúa tan directamente sobre las células y los órganos y los tejidos materiales, sino que necesita como una sustancia intermedia, como un ectoplasma, un fluido vital o principio vital de la codificación, llamado bioplasma por los rusos, y que forma una sustancia intermedia, ¿no? Que se deshace después de la desencarnación, después del fallecimiento, se empieza a descomponer, este bioplasma se empieza a esparcir en el ambiente y igualmente empiezan los procesos de descomposición del cuerpo físico. Entonces, hay esta concatenación: espíritu, campo mental, perispíritu, bioplasma y cuerpo físico. Es el resumen. Entonces vimos estos autores, y son muchos otros, que han incursionado en la idea de que hay un campo de energía. Y como pudimos ver en un par de estos autores, ellos están postulando que son dos estructuras. Una que es una armazón energética de la otra, ¿no? Entonces vemos que poco a poco ellos se van aproximando. No se descarta que hayan leído obras espíritas u obras de André Luis, o hayan tomado de otras doctrinas y otras filosofías, como vimos en la clase anterior. Muchas doctrinas, religiones y filosofías espiritualistas de la antigüedad hablaron del cuerpo espiritual. Y entonces, dentro de esas estructuras, nosotros manejamos el tema de los centros neurofluídicos, los centros de fuerza. Y indudablemente hemos visto que los llamados chakras, los centros de fuerza, los centros neurofluídicos, como se le quiera llamar, ya que el chakra, esa palabra tomada del sánscrito que significa rueda y rueda energética, vemos que nos hemos acostumbrado en ciertos sectores de movimiento espírita, en ciertas obras, a hablar del centro coronario, el centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco, esplénico, gástrico y genésico. Pero que esta descripción no coincide con la descripción clásica del orientalismo, que habla aproximadamente de los mismos centros, pero situados en una línea media del cuerpo físico. No consideran que hay una desviación ni del cardíaco hacia el lado izquierdo, ni del esplénico hacia el lado izquierdo, sino todo guardando una línea, guardando un cierto paralelismo con la médula espinal, la columna vertebral y todo eso, y su coincidencia con los plexos nerviosos, ¿no? Los plexos formados por neuronas en nuestro cuerpo físico. Entonces vamos a tratar de entender por qué hay esta diferencia en estas dos propuestas. Y para adelantar un poco, podríamos decir que la postulación del sistema de centros neurofluídicos a la cual los espíritas estamos acostumbrados es tomado de la teosofía, no procede de la doctrina espírita, ¿no? Aunque autores como André Luis y Juana de Ángelis, Manuel Filomeno Miranda y otros hablan de los centros de fuerza, porque la palabra chakra no es propiamente espírita, se maneja más que todo el término de centros neurofluídicos. ¿Y por qué se llaman neurofluídicos? ¿Por qué propusieron este nombre?
neuro porque tiene que ver con los plexos nerviosos y fluídico por la parte energética de las cuales están ellos formados, ¿no? Entonces, digamos que estos centros, este sistema al cual estamos acostumbrados, es tomado de la teoría de Leibniz, uno de los líderes en el campo de la teosofía y el espiritualismo, porque ellos tuvieron una serie de ensayos, ejercicios, en donde a través de la evidencia manifestaron que habían dos centros que estaban desviados hacia la izquierda y que ellos no estaban de acuerdo con lo que decían los orientales de que todos estaban centrados. Pero esto necesitaría de una comprobación científica, ¿no? No solamente por decir que un vidente lo vio hacia la izquierda, el cardíaco y el esclénico, eso tenga que ser así. Habría que investigarlo y demostrarlo. Pero la parte clásica de toda esta propuesta de los centros de fuerza es que están en una línea media. Y veamos un poquito más detalladamente pues estas figuras clásicas que aparecen en internet y en las obras que tratan del yoga y de todas estas prácticas. Y los nombres de estos centros, ¿no? Colocando el que está debajo, que le llaman Muladhara. Aquí nos tomamos como una pequeña licencia para hacer esta alusión a este tema del orientalismo, pero es para desentrañar que hay allí en el fondo. Ese lo colocan en la base de la columna vertebral como un centro raíz. Y el que sigue, que allí tiene su nombre, Vadistana, creo que se lee así, está en el área de los órganos sexuales, ¿no? Mientras que la propuesta de la teosofía habla de un centro básico o genésico, como si fuera uno solo. Ellos lo separan entre el raíz y el que está en el campo del sexo. Después sigue el que está a nivel solar, el centro solar. Después viene el cardíaco, de abajo hacia arriba, el laríngeo, el frontal y el coronario, y no hablan de ningún centro esplénico. Y consideran que el centro solar abarca todos los órganos del abdomen. Solo para entender por qué esa diferencia. Aquí está la representación clásica de esos 7 centros de fuerza, pero que ya se sabe que no son 7 solamente, porque estos son como los principales, los más grandes, los más desarrollados, los más influyentes, pero que hay otros centros diseminados por todo el cuerpo y que los más pequeñitos vendrían siendo los puntos de acupuntura investigados por el profesor Kim Bong-han que vimos anteriormente, el de Corea del Norte. Entonces, dicen entonces que en las manos y en los pies hay centros de fuerza, ¿no? Y así en otros órganos importantes. Bien, entonces, aquí vamos a desentrañar dentro de este campo de estudio espírita, no para que nos dediquemos al orientalismo ni nada de eso, sino para un abordaje más técnico, está lo que habíamos comentado. El primer centro, de abajo hacia arriba, está en la columna vertebral e incluyen los huesos, piernas, recto, intestino, sangre y glándulas suprarrenales. Después viene el que influye a nivel de los órganos reproductores, estaría a nivel del útero o del sacro y los órganos reproductores, que abarca riñones, ovarios, aparato digestivo, próstata, testículos, glándulas sexuales. O sea que uno es el básico y el otro es el sexual. Después pasan al solar, que abarca el hígado, el estómago, la bilis, el páncreas, sistema nervioso vegetativo. Después el cardíaco, la parte inferior del pulmón, corazón, piel, manos, timo y circulación. Después el laringio, la voz, la garganta, los bronquios, la parte superior de los pulmones, tiroides y paratiroides. En el entrecejo,
influye en nariz, orejas, ojos, vista, cerebelo y glándula pituitaria, y en lo alto el centro coronario en contacto directo con el cerebro, el cráneo, glándula pineal, ya que la pituitaria es la otra gran glándula dominada por la pineal. Entonces, esta es la representación, y hasta que no se demuestre que no es así, y es lo que predomina a través de la historia y el espiritualismo, es estos 7 centros colocados en esta línea, y que el solar abarcaría la influencia del vaso, ¿no? Entonces, allí hay una diferencia. Pero bueno, lo importante es saber que haciendo parte del perispíritu y de esta estructura energética en distintos niveles vibratorios, hay unos centros de fuerza. Bueno, entonces, y que en cierta forma tienen que ver con la mediunidad. Bueno, entonces esta es la otra diferencia, a diferencia de la lámina y la explicación anterior. Entonces, repito, este es tomado de la teosofía de Ledbetter, y el otro es lo clásico de los orientales. Bueno, e irradiando de la profundidad del espíritu, mente y corazón, hay otros niveles energéticos que se exteriorizan. Y recordemos que incluso en el libro de los espíritus dice que el perispíritu no está encerrado en el cuerpo y que irradia hacia el exterior, ¿no? Como una proyección de una luz hacia afuera. Y que bordeando el cuerpo físico hay también un nivel energético que llamaron los esotéricos el doble etérico, formado de principio vital, fluido vital, bioplasma, etc. Entonces, encontramos la representación del aura, muchas representaciones con lindos colores, pero todos coinciden en que forman una especie de óvalo o huevo invertido, en la parte más estrecha hacia los pies y la parte más amplia hacia la cabeza, y se comprende porque irradia de allá, de la parte superior, el pensamiento y el sentimiento, mientras que hacia las piernas y los pies no hay un órgano importante que irradie, y que cada uno de nosotros tiene sus coloraciones. Unos hablan de las auras porque tiene distintas franjas, zonas, irradiaciones y todo eso. Y lo consideran así, que cada uno de nosotros tiene su propia irradiación, su propia coloración, tamaño. Dicen que hay unos aparatos con los cuales ya se pueden, digamos, determinar o detectar y fotografiar el aura. No sabemos hasta qué punto estas fotografías son creíbles, en donde la persona se pone ante una determinada cámara con un fondo oscuro, en una parte cerrada, etc. Y cada uno mostraría. Aquí lo que llama la atención es que una sola persona tenga tantos colores en el aura, ¿no? Amarillo, azul, rojo, verde, añil, etcétera, como un arco iris, lo cual es un poco extraño, pues esto puede ser una composición artística, ¿no? Y entonces esta imagen indica cómo cada uno de nosotros va a tener su propia coloración según su grado evolutivo. Entonces, todo esto genera un campo magnético humano de distintas franjas, distintos niveles. Tenemos una polaridad en nuestro cuerpo físico, como si fuéramos un imán que tiene un polo norte, un polo sur, un polo positivo, un polo negativo, que genera unas líneas de fuerza que parten de la mente y del sentimiento o del corazón, formando estas distintas estructuras, y que se irradia a nuestro alrededor. De pronto aquí está exagerado el tamaño, aunque dicen que cuando unos investigadores de la NASA visitaron a Francisco Cándido Javier y le hicieron una medición de su aura, detectaron que su campo magnético humano abarcaba aproximadamente unos 10 metros, mientras que los seres humanos normales emitimos a menor distancia.
Y esto tiene una lógica en el sentido de que mientras más espiritualizada es una persona, más irradia y fluidos y energía mucho más sutiles. Entonces, con este rápido repaso, concluimos la clase de hoy sobre estos otros investigadores que incursionaron y seguramente han seguido adelante ellos u otros que valdría la pena recopilarlos sobre la naturaleza energética del cuerpo espiritual y la naturaleza energética del ser humano en general. Bueno, concluimos por hoy. Álvaro, me gustaría preguntarte precisamente eso de que estabas hablando al final, esa famosa medición a Chico Xavier. No sé si la podrías ampliar más. ¿Quién hizo esa investigación y exactamente cuántos metros fue? Y si eso es el aura, ¿no? Que si era el aura de Chico Xavier lo que medía esa Bueno, distancia. esto no tengo mayores informaciones o no las recuerdo porque apareció en alguna prensa, en algún libro, tal vez un anuario espírita de aquella época en donde solamente recuerdo eso, que vinieron unos investigadores de la NASA, visitaron al Chico Xavier con unos detectores de energía para medir su aura y que empezaron desde corta distancia, empezaron a alejarse y seguía midiendo y se alejaron más y más y más hasta 10 metros y después de allí ya no registraba lo mismo, ¿no? Como un contador Geiger o un detector de energías, ¿no? Valdría la pena buscar otra vez la información, pero es lo que puedo proporcionar. Y que ellos se sorprendieron porque ya habían medido el campo magnético humano, el campo bioenergético humano en los seres normales y no medía tanto. Solamente eso es lo que podría aportar. Sí, creo que escuché a Dival de una conferencia hablar de ese tema también. Y él hizo el gesto con los dos dedos, como que el resto de los seres humanos, y el caso de él, pues que medía muy poquito o muy cortico. Normalmente, ¿cuánto es el estándar humano del aura? Álvaro, no sé si sepas. Eh, Va a variar de una persona a otra de 10 a 20 centímetros, más o menos, lo que puede decir una cuarta o 2 cuartas de acuerdo al grado evolutivo de cada uno y el grado de vitalidad también. Incluso lo que llamaron en la antigüedad doble etérico, que se irradia, que es como el aura del campo físico, el aura física, varía en nosotros de 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros, de acuerdo al grado de salud y vitalidad de cada uno de nosotros. Pero aproximadamente el aura mediría unos 10 a 20 centímetros, de pronto 30 a nuestro alrededor, dependiendo pues de la salud física, la salud mental, la salud emocional, el grado evolutivo. Más no importa exactamente la dimensión. Por ejemplo, dicen que cuando dos personas están juntas, sus auras se entrecruzan, se interpenetran y puede transferirse energía de una persona a otra, sea positiva o sea negativa. Y esto poco a poco lo vamos a empalmar con el tema de los pases, la parte que aporta el pasista, la parte que recibe el paciente y la ayuda de los espíritus. Así es. Indudablemente otros dirán que el aura mide 1 metro, 50 centímetros, 30 centímetros, pero el promedio está por ahí alrededor de los 20 centímetros a nuestro alrededor y que algunos videntes pueden ver. Nuestra amiga Mabel, Sí, que aparece como administrador. Dale, Mabel.
Buenas noches, Abel, me encanta. Y buenas noches, Álvaro, me encantó Buenas su noches. conferencia. Me llama la atención los pensamientos. Los pensamientos influyen en el aura y en el espíritu, así como lo decía el señor que usted mencionaba allí. Sí, indudablemente, todo esto se concluye de las enseñanzas de los espíritus y de estos otros investigadores. Se produce un reflejo de lo que pensamos y lo que sentimos y de las reacciones que vienen del alma hacia afuera, atravesando todo el perispíritu y reflejándose finalmente en el aura, que tienen un campo, una tela mental. Por eso se dice que una persona que tiene un pensamiento fijo en que quiere comprar una casa, o una persona enamorada que piensa mucho en otra persona, con su ideoplastia mental, su imagen se ve reflejada en su aura. También me estaba recordando que el aura tiene zona, tiene franja, una franja estable, una franja ondulante y, y unas irradiaciones que obedecen a los pensamientos momentáneos. Pero el aura, siendo una proyección de las condiciones del alma, mantiene una coloración estable, pero hay altibajos en nuestra personalidad, altibajos mentales y emocionales que hacen unas ciertas variaciones, ¿no? Cómo se puede teñir de un color si la persona está meditando, teñir de otro color si la persona tiene cólera, tiene depresión, tiene angustia, ansiedad, alegría, tranquilidad, etcétera. Eso produce unos destellos, unas coloraciones menos estables, pero hay un campo estable que obedece a nuestra naturaleza. Entonces, indudablemente, el perispíritu y el aura son sensibles a los pensamientos y sentimientos, por eso tenemos que buscar las mejores condiciones de mejoramiento. Bueno, aquí hay dos preguntas que podemos unirlas. ¿Campo energético y el aura es lo mismo? Y la otra es, ¿el aura solo la pueden ver los videntes, Sugei y Nubia? Campo energético. ¿Y el aura es lo mismo? Bueno, el campo energético emana del alma, emana básicamente del pensamiento, ¿no? Del espíritu. Produce unas líneas de fuerza que forman un campo mental. El campo mental es un campo energético. Pero a nivel del perispíritu, que es otra estructura, ella como estructura energética tiene un campo y nuestro cuerpo físico a la vez produce un campo. Entonces, cuando ya se ve el aura, no es sino el reflejo externo de una suma de campos, ¿no? Se interpenetran, por eso Manuel dice que es un organismo bastante complejo. Entonces, el aura es como el reflejo, la proyección externa de un campo energético humano. Y el aura solo y, pueden ver los videntes. No sé si ya te había terminado. bueno, con los videntes, medium videntes, son los que ven el aura, ¿no? Pueden detectarla. Y otras personas en un momento dado, repentinamente, se puede uno de pronto visualizar un poquito una cierta claridad alrededor de la persona, que no sea cansancio visual, por supuesto. Porque si yo ahora me quedo viendo el contorno de mi monitor o del computador, me lo quedo viendo fijo y desvío la vista, ahí hay un registro retínico que lo puedo confundir con un aura, ¿no? Entonces, cuando uno está mirando a una persona fijamente, esos ensayos que hacen con un fondo blanco, un fondo negro, y la persona desvía la vista y se va la silueta, esa no es el aura, porque el aura no se desplaza con la vista de uno. Entonces hay una serie de pruebas o ensayos, no se hacen dentro de la doctrina espírita, digamos, ni en los centros espíritas, para determinar si una persona ve aura o no ve aura. No se hacen ensayos para ver el aura dentro del movimiento espírita, en los centros espíritas organizados, pero hay otras disciplinas espiritualistas que
que sí se dedican a hacer unos ejercicios para desarrollar la evidencia y la lectura de aura, que llaman algunos, interpretar los colores, las franjas, las formas. Dicen los que saben de esto que el aura puede tener desviaciones de la línea media, tener una forma no siempre bien ovalada, puede tener deformidades, puede tener manchas, puede tener grietas. Bueno, es toda una teoría que hay al respecto de esto. Entonces, quien ve aura es porque tiene una cierta facultad de evidencia y de clarividencia. Bien, Florecida en Valle está alzando la mano. No sé si es de verdad que quiere participar o se le prendió la manito. Bueno, hay otra pregunta. ¿El aura refleja el progreso o elevación del espíritu o solo muestra los estados anímicos o de vibración? El aura refleja, como decimos ahí en los test, todas las anteriores, porque es una sumatoria de lo que viene del alma, del pensamiento, el sentimiento. También hay una franja que refleja la salud. Entonces, todo lo que se ha mencionado, estados psicológicos, emocionales, sentimentales, afectivos, etcétera, producen una sumatoria en esa famosa aura, ¿no? Álvaro, pero sí se puede hacer una definición del estado mental o de salud o psicológico de una persona con la coloración del aura. ¿Eso es preciso? Los que se dedican a este campo dicen que sí, que hay hay unas tablas que aparecen en internet, ¿no? Pero cuando las leemos vemos que no coinciden, porque dicen que el amarillo refleja esto, el aura verde es esto, el aura azul es lo otro, el aura morada, el aura café, el aura roja, etcétera. Tienden a tener una especie de coincidencia, pero hay unos que plantean una escala distinta, ¿no? Entonces no hay como una estabilidad en la descripción de estas tablas de cómo, pero los que practican y se dedican a este campo dicen que sí se puede más o menos tener idea del estado emocional, espiritual, moral de una persona viéndole su aura. Más, repito que dentro del movimiento espírita y en los centros espíritas no se practica esto, y entonces podemos ver que no hay una seguridad de que el aura amarilla refleje espiritualidad, el aura roja digamos, indique violencia, inferioridad, el verde significa salud, en otros dicen que el verde no significa salud, sino significa tal otra cosa, que el azul de esto y el otro, no es una ciencia exacta, se puede decir. Regina va a preguntar algo. Regina, ¿prendió el micrófono? Parece que no. Okay. Bueno, no, Álvaro, si quieres entonces haznos la conclusión y la oración. Bueno, la conclusión es que hay la doctrina espírita nos enseña que hay una naturaleza vibratoria del ser humano, desde el alma hasta el cuerpo físico en distintos niveles vibratorios, y que todo eso participa en el campo de la mediunidad y en el campo de los pases, las vibraciones, las curaciones y tratamientos, y que como espírita debemos investigar todo eso, pero mantenernos dentro de la línea, porque podemos leer muchas cosas, pero de pronto nos pueden confundir. Entonces, mantenernos dentro de la línea espírita y a su vez complementarlo con investigaciones científicas externas e independientes de la doctrina espírita. Esa sería la conclusión. Y vamos entonces a